Hola jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento, vamos a platicar con la artista Naomi Rincón Gallardo, quien se describe como una artista feminista descolonial antirracista. En su práctica, Naomi recurre a contar historias, muchas veces basadas en hechos o personajes reales, pero sobre todo son historias que nacen de su interés en representar algo que ella ha llamado contramundos. Sus narraciones dan cabida a sus fantasías, sus sueños, y muchas veces cobran vida a manera de musicales, falsos documentales, ficciones o incluso óperas. Algo muy importante en el trabajo de Naomi es que siempre involucra un gran número de participantes en sus proyectos. Por una parte, porque sus temas tienen que ver con un cierto grupo de la sociedad, y por otra, porque la realización de sus videos trabaja con artistas de otras disciplinas, principalmente con músicos. El año pasado, Naomi participó en la Bienal de Berlín con un proyecto titulado Resiliencia Tlacuache. Es un trabajo basado en las entrevistas que realizó a una activista zapoteca que defendió su territorio que se veía amenazado por el establecimiento de una mina. Dentro de la historia, Naomi intercala algunos elementos de mitos mesoamericanos y recibió muy buenas críticas de la prensa internacional. Escuchemos a Naomi para que ella nos cuente más sobre su proceso de trabajo, influencias y algunos de sus proyectos más recientes. Esto es De la mano de los artistas. Vámonos con Naomi Rincón Gallardo. ¿Cuáles son los temas con los que te interesa abordar en tu trabajo? Desde hace algunos años he estado trabajando con narrativas inspiradas por mujeres que han tenido una participación política importante en la defensa de la vida, del territorio, del agua, de los ríos y de formas de vida que se oponen a las lógicas extractivistas y capitalistas que invaden nuestro planeta y que lo están destruyendo. También en mi trabajo trato de recuperar repertorios ancestrales mesoamericanos, donde hay otras formas también alternativas a estas lógicas de extracción y de cosificación de la vida en el planeta. En mi trabajo invito a ser conspiradores y colaboradores a personas que tienen saberes y energías que me interesa sumar a los proyectos, y eso los hace muy emocionantes porque es casi como planear una celebración. Hay un acto de hospitalidad cuando uno invita a alguien a trabajar, y también una cierta promesa de gozo creativo y de apertura a procesos inesperados para todas las partes. Creo que trabajar con otros hace que uno pueda poner en práctica formas de intimidad y de relacionalidad guiadas por la vida creativa, por esta pulsión de vida y de deseo de la que estaba hablando, y me interesa mucho cuidar esos vínculos que se generan al trabajar con otros. Tu cuerpo se ablandará con refrescos edulcorados. Tu tiempo se extinguirá en transportes motorizados. Tomé prestado el término fabulación crítica de una autora
afroamericana llamada Saidiya Hartman, y ella se refiere a estas fabulaciones críticas como maneras de contar contrahistorias que puedan servir como historias que reparan formas de violencia o incluso como compensaciones. Y al mismo tiempo me interesa la idea de la fabulación porque incluye en esta tradición de la fábula a personajes humanos, pero también no humanos, cósmicos, vegetales. Y Sangre Pesada es una narrativa que reúne diferentes fantasmas que se encuentran en un territorio que ha sido despojado por la minería. Es un trabajo que fue realizado en Betagrande, en Zacatecas, que fue una ciudad minera desde el siglo XVI y que ha estado afectada por olas y olas de explotación minera y de despojo. Es un proyecto donde hay diferentes personajes, por ejemplo, el fantasma de un minero, el fantasma de una trabajadora sexual, que trabajan los dos con sus pulmones proletarios y tratan de metabolizar ciertas dinámicas de injusticia y terminan por expulsarlas de su cuerpo. Hay un colibrí que regresa a sus paisajes natales en busca de alimento y refugio. Esto surgió de una nota que leí en el momento de investigar para el proyecto, de que muchos colibríes estaban alterando sus rutas migratorias e incluso había algunos en peligro de extinción por los efectos tóxicos y devastadores de la minería. Entonces, en Sangre Pesada hay un colibrí que es como una especie de animal espíritu, animal guía, que llega a estos territorios donde su paisaje ha sido triturado y ha sido demolido, y llega a encontrarse con otras criaturas. Esas criaturas están inspiradas en figuras mesoamericanas que se llamaban tzitzimimes, que son figuras que bajan en momentos de peligro a devorarlo todo. Entonces, en esta fabulación le llamo mítico-crítica porque estoy tomando elementos de mitos mesoamericanos, bastardeados y alterados y puestos en relación con historias contemporáneas de despojo, y se encuentran todos estos personajes en este paisaje devastado para reclamar no solamente la sobrevivencia, pero para reclamar el gozo, la posibilidad de estar juntos y el placer. Desde las ruinas, nuestras vidas al acecho por el expolio, portadoras del desecho. Desde las ruinas, aguantando la rapiña. Desde las ruinas, en defensa expulsiva. Y a mí lo que me interesa es contar historias oposicionales de transformación colectiva, de sanación, de celebración y de venganza, pero de modos quizá no lineales, con un lenguaje que recurre a lo poético, a los sueños, a la fantasía, que está nutrido de todo eso, que está nutrido tanto de situaciones reales y concretas, pero que está visto desde unos lentes que celebran la imaginación y la ensoñación también. Los personajes de mis proyectos cantan canciones de desobediencia, de placer, de resistencia, y trato de que las narrativas estén alimentadas tanto de coraje, rabia, pero en una tensión productiva con el gozo, con la añoranza y con la esperanza. El viaje de Formol es una narrativa no lineal que está dedicada a una defensora de la vida, del territorio,
de la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos indígenas, llamada Betty Cariño. Betty Cariño dedicó su vida a defender el territorio, a defender la vida, y fue asesinada por fuerzas paramilitares en el año de 2010, cuando formaba parte de una caravana humanitaria que buscaba romper el bloqueo de la comunidad de San Juan Copala. Betty Cariño fue una mujer mixteca, fue una compañera, fue hermana, fue amiga de otras personas de la comunidad. Y está la idea en las epistemes mesoamericanas de que los corazones se convierten en semillas, que son sembrados, y entonces hay un retorno cíclico de la vida. En el viaje de Formol, yo imagino el viaje de Betty hacia el inframundo, donde va a encontrar diferentes criaturas, animales, también va a encontrar brujas que la cuidan, que la escoltan, para que su semilla regrese, rebrote y se multiplique. Betty Cariño también escribió poemas y pronunció discursos, y en el viaje de Formol trato de que sus palabras proliferen para crear estos mundos donde ella viaja hacia el inframundo en compañía de otras fuerzas femeninas que la cuidan, que la limpian y que la acompañan. Se llama Viaje de Formol porque hay un narrador en esta historia que es un ajolote preservado en un cilindro de formol. El formol, digamos, detiene el proceso de descomposición de un cuerpo. Entonces imaginé que este ajolote es un viajero en el tiempo y que tiene muchas cosas que decir en cuanto a historias de despojo, de robo de cuerpos, de culturas y de tierras. Este animal guía narra el viaje de Betty, pero también narra su propia historia, cómo fue que esa especie nativa mexicana llegó a Europa. Y en el proceso de investigación aprendí que Alexander von Humboldt llevó al ajolote por primera vez a Europa. Entonces quise hacer un puente narrativo donde se hace explícito que la producción de conocimiento ha sido también cómplice del saqueo de los territorios. En el caso específico del paso de Alexander von Humboldt por el continente americano, bueno, él básicamente le facilitó a Thomas Jefferson los mapas de las riquezas naturales de nuestro continente. Y no hay que olvidar que había que fue un momento, el siglo XIX, de expansionismo norteamericano sobre el territorio del continente americano. Entonces hago en el viaje de Formol un salto de temporalidades donde se ponen en relación esta producción de conocimiento occidental con la explotación de territorios, culturas y cuerpos de los lugares colonizados. Lo último que vieron los ojos de mi cara fue una emboscada de sicarios con metrallas. Andábamos peleando por la tierra y por la luz, alimento, agua y camino para cuidar nuestro destino. Y una fogata con llantas quemadas. Hicimos entre todas como le barricadas. Los personajes que pueblan mis proyectos vienen de diferentes temporalidades. Hay algunos que están inspirados en mujeres que luchan por la defensa de la tierra. Me interesa mucho
el papel que las mujeres han tomado en la defensa de la vida, muy inspiradas y nutridas por las herencias del zapatismo en México. Me interesa que han tomado un papel político muy importante que desafía muchos estigmas de las mujeres, sobre el papel pasivo que deberían de tener. En cambio, están tomando un papel central en la defensa de la vida y ofreciendo alternativas políticas viables. Viables y deseables. También varios de los personajes están inspirados en epistemes mesoamericanas, en personajes que reúnen rasgos humanos, no humanos, cósmicos, animales, que hablan de un entendimiento diferente de las diferentes formas de vida, de la reciprocidad y relacionalidad entre diferentes formas de vida. Entonces, los personajes surgen tanto de estos repertorios ancestrales como de historias contemporáneas, de rebeldía, de desobediencia, de esperanza y de organización colectiva. Naomi, cuéntanos sobre el proyecto con el que participaste en la pasada Bienal de Berlín Resiliencia Tlacuache. ¿Quiénes son los 4 personajes en esta historia y qué representan? Resiliencia Tlacuache está basado en una serie de conversaciones, de entrevistas y de encuentros que sostuve con una abogada y defensora del territorio aquí en la ciudad de Oaxaca, que se ha opuesto a los efectos tóxicos y nocivos de la minería en el estado de Oaxaca. Ella inspiró uno de los personajes de Resiliencia Tlacuache, que aparece con una máscara, con unas serpientes cruzadas en la cabeza, y este personaje se llama la señora Caña. Está inspirado en una figura que aparece en los códices mixtecos, que ayuda al tlacuache a cortar las hojas del agave del maguey, para producir esta savia embriagante que es el pulque. Otro de los personajes de Resiliencia Tlacuache es un tlacuache, y lo elegí porque la mujer que inspiró este proyecto sobrevivió a un atentado en el que se intentó terminar con su vida. Ella sobrevivió, y el tlacuache en las cosmologías mesoamericanas es considerado inmortal porque los tlacuaches se hacen los muertos y después reviven. Los tlacuaches son unas criaturas sagradas que traen a los humanos el fuego, el calor, la fiesta. Es un animal parrandero. Y ella me contó que a la gente en su pueblo, que es muy aguantadora, que resiste los embates y que se repone del daño, le dicen tlacuachitos. Entonces, esta defensora de la tierra que inspira la narrativa se convierte en la narrativa ficcionalizada de Resiliencia Tlacuache en la señora Caña. Después está el personaje de Tlacuache. Hay un personaje de un agave que va a proveer de los placeres embriagantes de la celebración, y hay un cerro que cuenta la historia y de algún modo sobrepone el tiempo mítico de la creación con los tiempos contemporáneos del despojo y el extractivismo. Entonces, estos 4 personajes se encuentran en un territorio oaxaqueño para reavivar la potencia organizativa de la celebración, para reclamar su existencia y reexistencia en estos paisajes amenazados por el extractivismo. Entonces, Resiliencia Tlacuache es una historia de celebración, de resiliencia, de relación entre las especies, y el personaje del cerro es un personaje antiguo que cuenta las historias, porque los cerros son considerados sagrados, que contienen fuentes de agua y además cuevas, y las cuevas en las cosmologías de Mesoamérica son consideradas
entradas y portales al mundo de los muertos, son las vísceras de la tierra y son los lugares donde deambulan las fuerzas ancestrales. Me interesa hacer resonar y amplificar estas creaciones de mundos alternativos, de mundos que abracen la copresencia de diferentes temporalidades, de diferentes modos de sentir, de diferentes modos de pensar, de diferentes modos de amar, de diferentes modos de relacionarse con las especies y con la vida en el planeta, y mundos donde el placer sea posible. Muchas gracias, Naomi. Qué divertidos e interesantes proyectos. Me dieron ganas de verlos todos completos. Me encantó el vestuario y las caracterizaciones de los personajes. Y bueno, por supuesto, la música. Es muy interesante cómo Naomi logra hablar de temas y problemáticas sociales complejas desde la fábula y los mitos. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección Con las manos en la masa? Naomi nos presentará un libro que se publicó recientemente y es la colaboración de varios artistas de distintos países titulado A pesar del despojo, un libro de actividades. Este libro es una invitación a restaurar y reinventar los lazos de reciprocidad con la tierra y otros seres humanos, y nos provee de ciertos medios con los que podemos imaginar horizontes transformativos y compartidos. Naomi nos explicará algunas de las actividades que podemos realizar a manera de ejercicios posteriormente. Esto es Con las manos en la masa. Acompáñenos. Esta es una actividad para contar historias que pongan juntas diferentes temporalidades. Entonces, van a ustedes a elegir personajes que aparezcan en mitos, leyendas o historias pasadas de un lugar que sea importante para ustedes. Puede ser el lugar donde viven, donde vive algún familiar. Pueden encontrar estos personajes de los mitos en fuentes orales, es decir, en historias que cuenta la gente, en canciones, o también pueden ser fuentes escritas, pueden ser cuentos, libros, o bien en imágenes o en objetos materiales. Entonces, escriban y investiguen cuáles son estas historias, quiénes son estos personajes, con quién se relacionan, qué hicieron, y pueden ser personajes humanos o no humanos, pueden ser personajes míticos también, pueden ser animales, pueden ser personajes vegetales, etc. Piensen qué conflictos y qué añoranzas tienen y traten de imaginar cómo estos personajes se relacionarían o lidiarían con los problemas actuales del presente. También traten de imaginar cómo sería su vida en un futuro remoto. Escriban todo esto y traten de juntar también imágenes o sonidos que pudieran acompañar sus historias. Con la información que recuperen y que recopilen, pueden empezar a crear un primer guión para un cómic, para un teatro de títeres, para una pequeña puesta en escena o para una imagen que ustedes dibujen o pinten, o tal vez incluso para un programa de radio que cuente historias. De esta manera van a ustedes poder entrelazar pasado, presente y futuro. Muchas gracias, Naomi. Definitivamente hay que hacer estos proyectos con familiares o amigos que quieran participar. Les aseguro que además de divertirse muchísimo, es una experiencia muy enriquecedora, poder colaborar con un equipo e incorporar las ideas de todos. Les propongo que nos compartan sus experiencias realizando las actividades que nos explicó Naomi y nos cuenten los cambios de su perspectiva de ciertas situaciones o realidades tras hacer los ejercicios. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero les recordamos que pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. No olviden que este programa es de ustedes. Escríbanos, comenten, participen, visítenos y hagan sus aportaciones. Nos vemos muy pronto.